Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: había reunidas unas 120 personas. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por boca de David, había predicho en la Escritura acerca de Judas, que hizo de guía a los que arrestaron a Jesús. Era uno de nuestro grupo y compartía el mismo ministerio. En el libro de los Salmos está escrito: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Propusieron dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, y rezaron así: Señor, tú penetras el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para que en este ministerio apostólico ocupe el puesto que dejó Judas para marcharse al suyo propio. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo, de la salida del sol hasta el ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. El Señor lo sentó desde su pueblo. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. El Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido
y los ha destinado para que vayan y den fruto, y vuestro fruto dure, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en esta última semana de Pascua, la 7ª semana, una semana muy importante y que este año está, diríamos, incrustada de la solemnidad de Nuestra Señora de la Evangelización, que en la diócesis, en la arquidiócesis de Lima hemos celebrado ayer, y por ese motivo la fiesta del apóstol San Matías se traslada al 15 de mayo, como hoy. Y en medio de estas dos fiestas estamos a la espera de la celebración de Pentecostés, con la que concluirá el tiempo pascual, y el trasfondo de estos días está en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, que se conoce como oración sacerdotal, y que debido a estas dos celebraciones propias no hemos podido contemplar ni el martes ni hoy, y recién contemplaremos mañana, pero ya diríamos a mitad de este capítulo. Y quisiera referirme a este capítulo 17 para que podamos tener más luz para ver este pasaje del Evangelio que corresponde, que hemos proclamado en esta fiesta de San Matías, que corresponde al capítulo 15 y a lo que veíamos del capítulo 16 la semana pasada y el lunes de esta semana. Voy a tratar de explicarme, espero que no me haga un trabalenguas y los confunda. La segunda parte del Evangelio según San Juan, que empieza en el capítulo 13 y va hasta el capítulo 21, diríamos, el motivo principal de lo que hemos venido siguiendo en estos 50 días que completaremos el domingo. Y si ustedes recuerdan brevemente, empezamos la Pascua y en la octava veíamos distintas apariciones del resucitado, y ya en la segunda semana, al acabar la octava, vimos pasajes del capítulo 3 del Nuevo Nacimiento, ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Luego vimos pasajes del capítulo 6 de la institución de la Eucaristía, el discurso del pan de vida, y luego ya a partir de la cuarta semana, empezando con el domingo del Buen Pastor, y luego de ese domingo, las semanas siguientes, la cuarta, la quinta, la sexta, hemos estado viendo pasajes del capítulo 14, del capítulo 15 y del capítulo 16, hasta el lunes inclusive de esta semana. Y esos 3 capítulos, podríamos decir, son los capítulos de la consolación que el Señor nos da ante el hecho muy impactante de que sus elegidos los van a abandonar, lo van a traicionar, y entonces el Señor mismo, el que va a ser abandonado, el que va a ser traicionado, a partir del capítulo 14, 15, 16, los va a consolar, explicándoles, diríamos, las Escrituras. Y entonces en el capítulo 14 va a revelar en plenitud que Él va al Padre, que va a prepararles una morada, que quien lo vea a Él, vea al Padre, y que todo lo que Él tiene lo ha recibido del Padre, y que todo lo que Él dice es lo que el Padre le ha dicho, porque Él es enviado del Padre.
y que Él nos lleva al Padre. En el capítulo 15 se nos presenta la nueva relación que, fruto de la Pascua de Cristo, fruto de su encarnación, del envío que hace el Padre del Hijo, se produce en plenitud con su entrega, con su sacrificio. Y eso es, Él es la vid, nosotros somos los sarmientos, el Padre es el viñador. Y luego en el capítulo 16, Él empieza a hablar del otro Paráclito, del Espíritu Santo. Él va a enviar de junto al Padre para que nos revele la verdad completa, pero la verdad completa es de quién es Jesucristo. Y cómo en el Espíritu Santo nosotros podemos descubrir que justamente todo lo que son persecuciones, todo lo que es tristeza, en Cristo se convierte en alegría. Y que el Espíritu Santo nos revela la verdad completa. Y el Señor les dice al final de este capítulo 16, se los he dicho claramente. Y los discípulos entusiasmados, se les pasa, parece esa desolación, y le dicen, ahora sí nos hablas claro, ahora sí entendemos. Como que entendiendo va a cambiar la situación de que ellos lo van a abandonar. Y el Señor le dirá, ahora entienden, ustedes ahora me van a dejar solo, yo no estoy solo, estoy con el Padre. Es decir, la fe no es algo de mero entendimiento. La fe es comunión con Dios. Y en este pasaje que estamos contemplando hoy en la fiesta de San Matías, se nos presenta un fragmento del capítulo 15, el de la relación con Dios. Y justamente esa relación es la relación, la misma que tiene Jesucristo con el Padre. Así como el Padre envía a Jesucristo al mundo, Jesucristo nos envía a nosotros. Y Jesucristo, para entender por qué nosotros somos enviados y el misterio de la Iglesia y por qué eligen a Matías, necesitamos, para entender la Iglesia, entender la revelación de quién es Jesucristo. Y Jesucristo es el enviado, pero Jesucristo es enviado por el Padre. Uno tendría que preguntarse, ¿para qué? La respuesta es para manifestar el amor extremo de Dios por su creación y por la criatura humana. Pero a la criatura humana no es capaz de acoger ese amor, porque herida por el pecado, se ha embotado, se ha llenado, nos llenamos de las cosas pasajeras y por esa razón el amor de Dios nos parece insípido. Somos muchas veces limitados para recibir tan grande don. Entonces, esa vasija tiene que ser purificada. Y como no la podemos purificar por nosotros mismos, viene el Señor a purificar. Esa es la cruz, el sacrificio purificador. Ya no como los sacrificios de la antigua alianza, sino es un sacrificio que solo puede hacer Dios mismo. Y es lo que hace Jesucristo. Es decir, el ser enviados al mundo, Jesucristo es enviado al mundo porque Dios ama al mundo. No para condenarnos, sino para purificar. Y lo purifica con su amor manifestado en la cruz. Y Él asume nuestras cargas porque nosotros no podemos con esas cargas y por eso necesitamos que Él venga para llevar con nosotros ese peso que a nosotros nos aplastaría. Y entonces entendemos el sentido de la Iglesia.
y cómo los apóstoles llamados por el Señor, que estuvieron 3 años con el Señor los cuidaba, pero ellos creían que ellos eran personas muy importantes y que eran los que iban a hacer las cosas y no terminaban de descubrir que el Señor los estaba purificando con sus enseñanzas, con sus palabras, y finalmente no entienden la purificación que Jesucristo va a hacer. Y por esa razón lo van a abandonar. No quieren la cruz. Y entonces eso se representa en Judas. También en los otros 11, excepto el discípulo amado. Pero los otros 11 han vuelto a la oración con María y las mujeres en el cenáculo. Y se dan cuenta que tienen que ocupar el lugar de Judas y eligen a Matías. Pedro pudo haberlo elegido, tenía la autoridad, no lo eligió, prefirió recibir las propuestas y dejar que sea el Señor quien lo elija, y por eso recurren a echarlo a suerte. Y sale elegido Matías. De Matías no sabemos prácticamente nada, excepto que murió martirizado y que reemplazó a Judas. Para que nos demos cuenta que probablemente Matías nos muestra lo opuesto a Judas. Judas creía que la obra de Dios, que la predicación de Jesucristo no era eficaz para transformar al mundo, para instaurar al reino. Y entonces, en un celote que quería tomar la justicia por sus manos, el reemplazante es alguien que parece que no ha hecho nada. No tenemos ningún registro, ni siquiera la tradición nos dice algo que pueda haber hecho Matías, ni antes de ser elegido, ni después de ser elegido. Lo único que sabemos es que él acompañó a los apóstoles desde el mismo momento en que Jesús empezó su predicación y que fue testigo de la resurrección. A veces nosotros creemos equivocadamente que la obra de la glorificación, de la santificación, es algo que depende de las cosas que nosotros hacemos. Y entonces podemos creer equivocadamente que más santo es alguien que hace muchas cosas, menos santo es alguien que hace pocas cosas. Eso es para los criterios del mundo. Para el contraste mayor tenemos a nuestra Madre Santísima. De nuestra Madre Santísima en todo el Nuevo Testamento no se menciona ni un milagro de la Virgen. ¿Qué se nos dice? Que es la Madre de Dios, que le dijo el sí al Señor, que es la portadora del Señor, que visita a su prima y que hace oración con los discípulos. Y es la Reina de los santos, es la obra perfecta de Dios. Y eso nos ayuda a nosotros, porque nosotros también somos enviados igual que Matías, pero cuando somos enviados y puede ocurrir que nosotros creamos que tenemos que hacer lo mismo que el mundo hace. Y el mundo es una carrera frenética por hacer cosas. El discípulo está llamado no a hacer muchas cosas, sino a dejar que el Señor lo haga. Y para hacerlo el Señor muchas veces lo envía. Es decir, somos enviados al mundo y en el mundo vamos a ser triturados, porque no nos entenderán porque no somos del mundo, nos perseguirán porque no somos del mundo, y en ese momento seremos purificados cuando al elegir nosotros o nos acomodamos al mundo o vamos con Jesucristo y damos testimonio del Evangelio. Y entonces
Matías por eso es tan importante. No por lo que hizo, porque no sabemos qué hizo exactamente. El Señor lo sabe, de repente obras muy grandes, pero es glorificado porque es elegido. El Señor nos ha amado primero, nosotros no lo hemos elegido a Él los ha elegido a nosotros y la elección implica una responsabilidad, porque la elección es manifestación del amor de Dios. ¿Por qué salió Matías y no José llamado el justo? Misterio total del designio de Dios. No es que Matías era mejor que José, no hubo currículums, no hubo evaluación de la Dirección de Recursos Humanos, el Espíritu Santo. Nosotros también hemos sido llamados, y dice el libro del profeta Jeremías, desde antes de que vengamos a la vida presente. Y el Señor nos llama porque nos ama, para que nosotros seamos manifestación, luz de ese amor. No es de nuestro amor, sino es el amor de Dios. Lo tenemos que recibir y lo tenemos que dar. Y nos tenemos que consumir en ese camino. Como este sirio. 50 días van a pasar y el sirio ya se está acabando. Uno diría, este sirio no va a durar hasta el próximo año. Pero bueno, solo como figura de que nosotros somos temporales en la vida presente. Pero más allá que se acabe el cirio, la luz no se acaba. Porque esa luz que nosotros hemos recibido y que tenemos que dar es Dios en nosotros. La oración sacerdotal es una enseñanza que ya no se hace en la predicación. Es una enseñanza que se hace en la oración, porque a la misa venimos a aprender a orar. Y en la misa, el Señor ora por nosotros. Muchas veces lo que nos explica el Señor, poco o nada retenemos, pero lo que sí va a quedar es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Pero para que el Señor obre en nosotros, nosotros tenemos que ponernos en sus manos, como el barro en el alfarero, en la patena, en el cáliz, y el Señor nos transformará. Y cuando vamos al mundo dispuestos a ser triturados por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo, que es amado por Dios, sin embargo, muchos de nuestros hermanos no conocen el amor de Dios. No saben que son amados por Dios y son seducidos por las cosas pasajeras. Y pueden creer que las otras criaturas humanas los obstaculizamos, los obstruimos sus planes, porque ellos tienen planes propios. Y si nosotros queremos que el Señor haga su plan en nosotros, nosotros interpelaremos sus planes y en consecuencia querrán cambiarnos, querrán que nosotros nos acomodemos al mundo. Para que eso no ocurra, no podemos ir solos. El Señor tiene que ir con nosotros y por eso Él ha ascendido a los cielos, se ha quedado con nosotros y nos comunica su vida diariamente en los sacramentos de su iglesia y en la oración. Y en la oración nosotros entramos al fuego abrasador que como en esa zarza ardiente no consume, no destruye, sino que limpia y purifica a la Trinidad Santísima, al encuentro del Padre en el amor de Dios, y guiados por Jesucristo,
Y eso es lo que acontece en cada sacramento y por excelencia la Eucaristía, como hoy día. Que el Señor nos conceda, con la intercesión de nuestra Madre Santísima, los apóstoles, San Matías, que nosotros podamos ser purificados en esa piscina de amor infinito, no como la de Bethesda, que no era una verdadera purificación, sino en el corazón abierto de Jesús, que nos abre la puerta y que nosotros podemos rechazar, pero también podemos acoger. Que el Señor nos conceda la gracia de una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad. Que así sea.